Hola a todos, espero que estén muy bien pese a las medidas y ajustes que hemos tenido que hacer en los últimos días como ciudad y como nación frente a la alerta que estamos enfrentando. Les comento que el día de hoy vamos a tener nuestro devocional a través de este video. No se va a estar recibiendo el formato escrito, ¿no? Que hemos tenido en las últimas semanas de qué está pasando en el texto, dónde está Jesús y la aplicación. Lo vamos a hacer a través de este video. Sin embargo, les invito a que cada uno pueda meditar en este texto, que cada uno pueda disponer su corazón, decirle a Dios verdaderamente qué quieres hablar, de qué manera te quieres revelar a mi vida y bueno, quizás también podamos recibir esa palabra que estamos necesitando en estos momentos. De hecho, algo que me llama la atención del texto, vamos a estar leyendo Éxodo 34. Algo que me llamó mucho la atención son los primeros versículos de cómo Dios se revela a sí mismo como Jehová, se revela como el Señor. De hecho, en la Biblia encontramos muy pocos versículos o pasajes en los cuales Dios está hablando de sí mismo, de su naturaleza, de una manera tan directa y tan clara. Y uno de esos tesoros los encontramos acá, en Éxodo 34. Dios se revela como Jehová, como Yahvé, como el Señor, como aquel que es Dios de compasión y misericordia, que es lento para la ira y grande en misericordia, que tiene un amor inagotable, que su amor es tan alto que no solo perdona la iniquidad, sino que trasciende generaciones, ese amor que trasciende generaciones. El segundo factor que me llama la atención de este capítulo es cuando Moisés se acerca a Dios y le dice: acompáñanos en esta travesía, sé tú con nosotros. En la Reina Valera dice, en el versículo 9, dice: vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Y de hecho, nosotros como sus hijos, como cristianos, sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Es algo que creemos, es algo que es un concepto que está en nuestra mente, pero muchas veces lo pasamos por alto, muchas veces lo olvidamos. De hecho, el día de ayer no había leído este capítulo y en una oración que estaba teniendo con Dios en un momento corto le dije: Señor, yo sé que tú estás en medio de esta situación que estoy atravesando, pero revélate, hazme saber que estás ahí. Y muchas veces como sus hijos también debemos reconocer, así como lo dijo Moisés acá: Señor, sé tú en medio de nosotros, sé tú en medio de esta situación que estoy atravesando, porque si tú no estás, uno, no va a prosperar, dos, no va a tener ningún sentido. Y qué bueno es que podamos invitar a Dios y decirle: Señor, toma tú el control de esto, sé tú en medio de esta situación. La tercera cosa que me llama la atención y lo más hermoso de todo es la respuesta que Dios le da a Moisés. Moisés le está diciendo: sé tú en medio de nosotros. Dios le dice: sí, voy a hacerlo. He aquí, está en el versículo 10, dice: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Qué hermosa respuesta la que Dios le da a Moisés. Moisés sencillamente tuvo que reconocer y decirle: Dios, sé tú en medio de esto, acompáñanos. Y Dios le da la respuesta inmediata y nos le dice: no solamente te voy a acompañar, no solamente voy a estar contigo, sino que voy a hacer cosas que ojo no ha visto, que las naciones no la han visto, que la tierra no ha visto aún, y haré cosas maravillosas a través de ti. Lo dice ahí. Y dice como todo el pueblo en medio del cual estás tú verá la obra de Jehová. Entonces no van a ver la obra de Moisés, no iba a ver la obra que Moisés iba a hacer, no va a ver la obra que Karen va a hacer, cómo Karen va a actuar frente a X o Y situación, sino va a ver la obra de Jehová en medio de esa situación. Y qué maravilloso es eso, porque lo que Dios tiene es un poderío impresionante, porque lo que Dios tiene son esas maravillas que nunca antes habían visto. Y esa es la manera en que Dios obra en medio de todas las situaciones, cuando nosotros le damos su lugar, cuando Dios está en medio de la situación. Lo otro que me llamó la atención del capítulo es en el versículo 18, cuando Dios les dice que guarden la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta sería como una conmemoración del aniversario de la fecha en que ellos salieron de Egipto. Entonces era una fiesta en la cual ellos recordarían que Jehová, el gran yo soy que hablábamos en capítulos anteriores en Éxodo, les libró de los egipcios, les libró de la mano de los egipcios. Y es que muchas veces nosotros debemos recordar también aquello que Dios ha hecho
anteriormente. Muchas veces Dios ha obrado en nuestro pasado en X o Y situación que en su momento la veíamos difícil de alcanzar, puertas que quizás no imaginábamos que se iban a abrir, situaciones que al momento parecían súper difíciles, que no podríamos salir de ellas, y que Dios obró, que Dios abrió las puertas, que Dios dio la victoria, y tendemos a olvidarlo. Qué bueno es poder recordar esa misericordia, recordar que así como Dios estuvo en el pasado, puede estarlo también ahora. Y por último, pero no menos importante, me llama la atención el versículo 28, que dice que Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches. Y luego en el versículo 29 dice que al finalizar ese tiempo de comunión con Dios, el rostro de Moisés resplandecía. Se notaba que había estado con Dios. Y me llama la atención que justo habla de 40 días y 40 noches. No indagué a profundidad qué significa 40, porque hablamos también de cuarentenas en estos tiempos de alerta con esta pandemia que tenemos, porque se habla de 40, ¿qué ocurre en 40 días? Porque específicamente, pero sí me llama la atención, esto lo dejo como de investigación cada uno por ahí, los curiosos que quieran indagar un poquito al respecto. Pero sí me parece curioso que justo este fin de semana nuestras autoridades han decretado un simulacro de cuarentena frente a la situación que se está presentando con esta pandemia y demás. Entonces este fin de semana, desde el viernes hasta el lunes, por el momento lo que se ha decretado, no vamos a poder salir de nuestras casas, vamos a tener que estar aislados, no vamos a tener que desplazarnos hacia X o Y lugar, hacia nuestras universidades, hacia nuestros trabajos. Quizás, bueno, algunos esta semana ya las universidades y trabajos han ido como acoplándose un poquito a las medidas, pero ahora este fin de semana sí es obligatorio, es mandatorio que todos debemos estar en este simulacro de cuarentena. Por lo tanto, este tiempo son horas valiosas que vamos a poder aprovechar para estar en conexión con Dios, para poder meditar en su palabra, para poder hablar con Él. Que este simulacro de cuarentena también sea una cuarentena con Él, un simulacro de cuarentena con Él. Ya no tenemos la excusa de tenemos que ir a X o Y lugar, son horas que se pierden de desplazamiento. No tenemos la excusa de es que en mi día a día estoy tan ocupada, tengo miles de cosas que hacer y demás, sino está el tiempo provisto para que puedas conectarte con Él, para que puedas meditar en su palabra y que al finalizar este tiempo podamos irradiar su presencia, así como en Moisés brillaba su rostro y se notaba que había estado en la presencia de Dios, que nosotros también podamos irradiar su presencia, que podamos ser luz en medio de nuestra sociedad, que podamos irradiar y transformar vidas a través de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, que podamos ser reflejo de lo que Él es. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas bendiciones. Sigan conectados acá en el grupo de News. Vamos a estar informando cómo vamos a hacer este fin de semana con las medidas que debemos tomar. Entonces, también como Ministerio de Jóvenes, qué medidas vamos a tomar para que sigamos conectados con lo que Dios está haciendo. Recuerden seguir meditando en el libro de Éxodo. Ya estamos próximos a terminarlo. Estamos en el versículo 34 de 40 capítulos. Muchas bendiciones. Un abrazo para todos.